poder estar iniciando una semana más, y lo más importante es que la recibimos con las bendiciones de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. En esta semana yo voy a estar compartiendo las cápsulas y quiero que vaya conmigo a un pasaje que vamos a encontrar en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 3, versículo número 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 8. Dice el apóstol Pedro, dice: en conclusión, es una versión que yo estoy utilizando, tal vez es diferente a la que usted tiene, pero el sentido de la palabra es el mismo. Dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Como hijos de Dios, creo que una de las características que debe de identificarnos es ser como nuestro Señor Jesucristo fue. Y por eso en esta semana vamos a ver algunas de las características que el Señor Jesús a través de la palabra nos está motivando. La primera, o como introducción, quiero que veamos lo que el apóstol Pedro dice: sed todos de un mismo sentir. ¿Qué es un mismo sentir? Yo creo que cuando nosotros estamos con alguna persona, algún trabajo, algún negocio, donde quiera que estemos, tenemos que identificarnos. Cuando usted va por ejemplo, a la mayoría de empresas, va a encontrar algunos cuadros donde se enfocan en cuanto a la visión. Y normalmente la mayoría de personas que trabajan en esa empresa se identifican con esa visión. Al momento de ya no estar identificados con esa visión es porque han perdido el sentido de identificación para con la empresa, y por esa razón es que muchas personas se mueven dentro de la empresa. Como hijos de Dios, la palabra nos habla de que tenemos que ser de un mismo sentir. Cuando hablamos de un mismo sentir, podemos enfocarlo desde el punto de vista de que tenemos que pensar en lo mismo, hablar lo mismo, tener el mismo propósito, el mismo interés, la misma misión y la misma visión. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo número 4, precisamente también les habla acerca de eso, de que deben de ser de un mismo sentir. Y él, cuando lo habla, dice que lo más importante es que se debe de conservar la unidad del espíritu. Y ahí menciona él algunos aspectos que posiblemente vamos a tocar algunos durante esta semana, pero ahí habla acerca del vínculo de la paz, que un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Dios, una misma esperanza, o sea, todos enfocados es precisamente hacia lo mismo. Entonces, yo creo que como hijos de Dios, nosotros tenemos que tomar como iniciativa que nos debemos de mover hacia lo mismo. Cuando leemos un pasaje en el libro de los Hechos, también nos habla, dice: la congregación de los creyentes eran de un corazón y un alma. Cuando la iglesia inició, en el libro de los Hechos, dice que ellos tenían todas las cosas en común. Nadie decía esto es mío, sino que todo lo compartió. O sea, estaban en un mismo sentir. Buscaban exactamente lo mismo. Por eso decían que tenían todas las cosas en común. Y cuando hablamos precisamente de ser en un solo sentido, o sea que todos tenemos que enfocarnos hacia lo mismo, nos estamos conduciendo hacia eso. Ahora, en el pasaje que leímos vamos a tocar por lo menos 4 aspectos importantes, y eso lo vamos a ver durante toda la semana.
Y que para que nosotros seamos de un mismo sentir, la palabra nos dice que tenemos que ser compasivos, tenemos que ser fraternales, tenemos que ser misericordiosos y tenemos que ser de un espíritu humilde. Posiblemente vamos a tener algunas otras características en algunos otros pasajes, pero en esta semana queremos enfocarnos principalmente para ser de un mismo sentir en esos 4 aspectos que toca el apóstol Pedro en esta carta. Así que yo le invito, hermano, de que realmente nosotros nos interesemos. No es únicamente de que nosotros estemos en un lugar, ¿verdad?, donde nos vemos tal vez cada 8 días, pero eso es algo que definitivamente tenemos que hacer. Pero el ser del mismo sentir no quiere decir que porque yo esté en el mismo lugar sea del mismo sentir de las demás. Es lo que la palabra me quiere que yo vaya hacia eso. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Es a través del Espíritu Santo. Así que en esta semana vamos a estar tratando eso y vamos a estar orando para que el Espíritu Santo nos guíe a que realmente podamos cumplir con lo que dice el apóstol Pedro.